Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, hermano. Vamos a comenzar nuestra clase. Listo, entonces rezamos el Ave María y empezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, Madre de Dios, ruega por de Dios, nosotros los pecadores, ahora ahora y en la y hora en de nuestra nuestra muerte. Amén. muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en un era en el principio, ahora y principio, siempre. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bien, pues hoy vamos a hablar de cómo Dios a lo largo de la historia ha querido revelar su noticia, es decir, hablarnos de quién es Él. A lo largo de los siglos lo ha hecho de diversas formas, hasta que hace 21 siglos lo hizo de modo directo a través de su Hijo, pero se ha ido valiendo de diversos instrumentos para que de una manera sinfónica pues no llegara a la verdad. Entonces la revelación es precisamente la noticia que Dios nos da de sí mismo. ¿Y qué es lo que Dios dispuso en su sabiduría? Revelarse, darse a conocer, dar a conocer el misterio de su voluntad, para que nosotros pudiéramos, por medio de Cristo, acceder al Padre y hacernos consortes de su naturaleza divina. Entonces resulta que por esta revelación, Dios, que es invisible, nos habla como amigos. ¿Y por qué lo hace? Movido por su gran amor. Pero además decide morar con nosotros cuando se hace hombre. Entonces, ¿por qué quiere? Pues porque lo que quiere es recibirnos en la comunicación con Él, recibirnos en su compañía. Claro, si un joven está tan empeñado en invertir sus horas en un videojuego, bueno, pues estaría bastante difícil que esté abierto a esto porque no es un videojuego. Entonces hay que ir poco a poco enseñando a usar con sabiduría estos medios que la electrónica pone a nuestra disposición. Bien, el primer paso de la revelación es la creación. Y en la creación Dios ofrece testimonio de sí mismo a todos. Es decir, que a través de las criaturas Dios se manifiesta. Y se manifiesta a gente de todos los tiempos. Y a todos nos hace conocer su bondad, sus perfecciones. Pero entre las criaturas hay una, el ser humano, que goza de una imagen y una semejanza con Dios que no tiene ninguna otra criatura del mundo visible. Y esa criatura es la criatura a la que con mayor grado Dios se le revela. Por tanto, en el mundo visible, la criatura más favorecida, pues es el ser humano. Por tanto, ¿cómo se revela Dios a nosotros? Como un ser personal. Y para eso emplea todo el gran recorrido de la historia de la salvación. Un recorrido largo. Entonces, ha ido poco a poco educando a un pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios educa al pueblo judío porque quiere que aquel pueblo, preparado con una gran capacidad para la entrega verbal de todo lo que Dios les había revelado, Dios quería que ellos fueran los transmisores de su palabra, que estaba dirigida a todos los hombres, y que a través de ese pueblo todos nos preparáramos para la encarnación. Por tanto, quería preparar a ese pueblo para la encarnación y quería llevar la noticia a todos lados. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que Dios revela el misterio de su vida trinitaria. Nos revela que Dios Padre tiene un proyecto, recapitular en Cristo todas las cosas.
que para que ese proyecto se haga realidad, nos elige y nos adopta como hijos en el Hijo, con el fin de que podamos reunirnos en el amor, participar de su vida eterna por medio del Espíritu Santo. Bueno, entonces resulta que Dios va poco a poco cumpliendo su plan de salvación. Y que la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son misiones concomitantes, simultáneas. Por tanto, si son misiones concomitantes, pues la revelación tiene un contenido de sabiduría y un contenido de amor, ¿verdad? Es decir, que la misión del Hijo es, que es la sabiduría de Dios Padre, mostrarnos a Dios Padre. La misión del Espíritu Santo es santificarnos y configurar en nosotros la imagen de Cristo. Bien, entonces la revelación contiene verdades naturales y verdades que exceden la razón humana. Verdades que se pueden conocer solo con la razón y verdades que se podrían conocer solo porque Dios nos las reveló. Entonces la revelación divina se realiza con palabras y con obras. De eso nos habla Jeremías en capítulo 14 de su libro, versículos 17 al 22. Entonces, esta revelación que se realiza con palabras y obras es de modo inseparable misterio y evento. Es un suceso, es un evento. Es un evento que tiene un misterio. Entonces, Dios toca los labios del profeta Jeremías, ¿verdad? Para que sea digno de anunciar. Bueno, entonces la revelación manifiesta al mismo tiempo dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva son palabras que revelan la verdad y que revelan enseñanzas. La subjetiva es una palabra personal, Cristo, Cristo mismo, que ofrece el testimonio de sí mismo y nos invita al diálogo. Entonces, la revelación se comprende y se transmite simultáneamente como verdad y como vida. No como una verdad desencarnada, sino como una verdad que se vive, una verdad que se puede vivir, que estamos invitados a vivir. Entonces, Dios utiliza obras y signos externos para revelarse y al mismo tiempo nos da un impulso interior con su gracia para que podamos adherirnos también con todo el corazón, porque Dios es amor, a las verdades reveladas. Una adhesión que empieza por el corazón y de ahí se remonta a la inteligencia. Hablemos de las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no van a añadir nada nuevo al depósito de la revelación divina. Nada nuevo. Todo lo que ya teníamos que saber para salvarnos está dicho. ¿Qué hacen las revelaciones privadas? Subrayar algún aspecto de la revelación que es para todos, que convenga tener más presente en ese momento concreto. Es decir, las revelaciones privadas mueven a la conversión. El objeto principal de la revelación divina no son verdades abstractas sobre el mundo y el hombre, sino que el núcleo sustancial de la revelación divina es doble. Primero, Dios nos ofrece el misterio de su vida personal. Y segundo, nos invita a tomar parte en esa vida. Es decir, no solo nos dice, este es el misterio de mi vida, sino tú puedes participar de mi vida. Hay dos fuentes que convergen en una sola realidad, que se llama revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Ok, esas fuentes son convergentes, no son dos fuentes diferentes, son una sola y se unen íntimamente. Cristo es el centro de toda la revelación y es la revelación en sentido propio. ¿Qué es la tradición? Es interpretación y exposición según la Escritura. Eso es la revelación.
Interpretar la escritura, exponer la escritura, eso es tradición. Viene del latín tradere, que significa entrega. Entrega verbal. Ok. Pero se expone, la tradición se expone teniendo en cuenta la escritura. El pueblo de Israel fue inspirado por Dios y mandado por Dios a poner por escrito la revelación divina en su historia, a relacionarla con la revelación del único Dios verdadero. Entonces ese pueblo tuvo ese mandato y por eso hay unos escritores sagrados. Ya hablaremos de eso. Entonces, ¿qué hace Dios a través de la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura emplea palabras humanas. Hasta que llega el momento en que la Sagrada Escritura es anunciada de un modo encarnado. El verbo, la sabiduría de Dios, asume nuestra naturaleza. Entonces ya no son solo palabras. Él es la palabra. Por eso al rezar el Ángelus decimos, el verbo de Dios se hizo carne. Ok, entonces las escrituras de Israel son acogidas por la iglesia en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento hay que leerlo siempre a partir del Antiguo. El Nuevo Testamento es una lectura que, pues, nosotros leemos para entender el Antiguo. O sea que el Nuevo Testamento está ya preanunciado en el Antiguo. ¿Qué hicieron los apóstoles y los primeros discípulos? Pues ellos pusieron por escrito el testimonio de la revelación de Dios. O sea que como lo había realizado el mismo Hijo eterno del Padre, pero claro, no tenían grabadoras. ¿Ya? Ellos fueron testigos visuales del paso terreno de Cristo, pero no tenían cámaras fotográficas, no tenían grabadora. Entonces ellos fueron poco a poco, pues, escribiendo el misterio del paso de Cristo de este mundo al Padre, es decir, de su pasión, muerte y resurrección. Ok. Si vamos a los libros sapienciales del Antiguo Testamento, vemos cómo esos libros superan los límites geográficos del pueblo de Israel, porque resuelven inquietudes de todo el género humano en tres aspectos. ¿Cuál es el sentido del cosmos? Desde ahí hasta el sentido de la vida del hombre. ¿Okay? El libro de la sabiduría. El libro del Coelet, que es el Eclesiastés. Entonces, ¿qué explica? Todos los interrogantes sobre la muerte y todo lo que viene después de la muerte para encontrar el significado de la actividad humana sobre la tierra. El libro de Proverbios y el Siráchide o Eclesiástico nos explica las relaciones familiares y sociales y las virtudes que regulan esas relaciones. Porque si queremos vivir según los planes de Dios, queremos alcanzar la plenitud de la propia humanidad, hace falta unas virtudes, las virtudes de Cristo. Ok, los escritores sagrados se llaman agiógrafos, palabra que viene del griego. Hay dos palabras griegas, agioi, grafooi. Bueno, ¿eso qué quiere decir? El que hace las letras. Todos los autores sagrados, los escritores de los libros de la Biblia, ellos son escritores materiales, pero hay un autor principal que es Dios. Entonces las escrituras las elaboran ellos, pero las elaboran ellos bajo la inspiración de Dios. Y las elaboran ellos como lo que son, como hombres que viven en un tiempo concreto, en una cultura concreta. Y así se va haciendo la lista de libros inspirados. Canon quiere decir lista. ¿Qué le corresponde al magisterio de la iglesia?
ofrecernos una interpretación auténtica de la revelación que vincula a todos los fieles. ¿En qué se basa esa interpretación auténtica? En la autoridad del Espíritu Santo que asiste al Papa y a los obispos que están en comunión con él. ¿Para qué? Para que todos hablemos el mismo idioma. Hablemos de lo mismo en la Sagrada Escritura y no caigamos en múltiples interpretaciones. Entonces, como hay una asistencia divina, la Iglesia desde los primeros siglos reconoce que libros contenían el testimonio de la revelación, tanto del Antiguo como del Nuevo, y formula el canon de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se lee la Sagrada Escritura? Hay que leerla en la Iglesia. No me refiero solo a los muros de la Iglesia, me refiero a la Iglesia institución, a la luz de la tradición viva de la Iglesia y a la luz de la analogía de la fe. Es decir, que no hay contradicciones en la Sagrada Escritura y no hay contradicciones en la fe. Entonces, la Escritura se tiene que leer y comprender en el mismo espíritu en que fue escrita, y para eso tenemos que estar unidos al Papa y a los obispos. Todo lo que los escritores sagrados afirman está afirmado por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia es inerrante, no tiene error. Nos muestra las verdades que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras. Hay dos errores que tenemos que evitar: el fundamentalismo y los mitos. El fundamentalismo. Los fundamentalistas no se separan del sentido literal y del género histórico. Hay casos en los que es lícito separarse de ambos. Y los mitos. Los mitos consideran que las narraciones bíblicas son formas mitológicas, que no tienen ningún contenido que transmitir, ninguna verdad que transmitir sobre la historia de los acontecimientos y sobre la radical dependencia que tenemos de la voluntad de Dios. Ambos son errores. ¿Qué es lo que manifiesta la revelación? El diálogo de Dios con los hombres. Aquí vemos a unos sacerdotes judíos llevando, los levitas llevaban el arca de la alianza. Solo ellos la podían cargar. Y el que tocara el arca de la alianza que no fuera un sacerdote, caía muerto. Y es un modo, ¿verdad?, de revelar que aquello es una cosa sagrada y que no cualquiera puede tocar lo que es sagrado. Entonces, resulta que ese diálogo entre Dios y los hombres es un diálogo en el que Dios nos invita a ser partícipes de su vida personal y nos invita a entrar en alianza con Él. La alianza da origen a la historia de la salvación. Ok, entonces Dios quiere abrir el camino de la salvación sobrenatural y se manifiesta a Adán y a Eva. Son los primeros a los que Dios revela, Adán y Eva. Y toda la manifestación de Dios es como una pedagogía divina, todo apunta hacia Cristo. Ahí vemos el episodio de Jonás. Jonás, que fue llevado en el vientre de un cetáceo hacia las costas de Nínive, milagrosamente 3 días. Eso es pedagogía divina. 3 días y 3 noches en el vientre sin digerirlo, hasta que lo arroja en las costas de Nínive, que es donde Jonás rehusaba ir. Pero nos está mostrando con esto que Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, igual que Jonás. Bien, entonces resulta que Jesús mismo interpreta este suceso de Jonás. Dios, una vez que el verbo se ha hecho carne, ha dicho todo. Ya no hay nada pendiente de decir. Y lo ha dicho de modo concluyente. Por eso ya estamos en la alianza nueva y eterna. Esta no va a terminar nunca. Ya no podemos esperar que Dios revele algo novedoso que no había revelado antes.
Todo está ya terminado de revelar. ¿Qué función tienen los profetas? 3 funciones. Recordar la alianza de Dios con los hombres y las exigencias morales de la alianza. Hablar especialmente de Dios y del Mesías. Y anunciar cómo se vive dentro de la nueva alianza. Una nueva alianza que está escrita en los corazones, que es espiritual, que es eterno. Bien, entonces resulta que cuando Cristo se hace hombre, revela la nueva alianza. ¿Y dónde la revela? En el Sermón de la Montaña, cuando predica las bienaventuranzas, en las enseñanzas del Evangelio y en la última cena, cuando promulga el mandamiento nuevo y dice que nos tenemos que amar unos a otros como Él nos ha amado. Dios, para revelarse, usa palabras, sucesos y tipos bíblicos. Se revela a través de patriarcas, de profetas, de jueces, de reyes. Aquí ven ustedes en la escena que decora esta diapositiva el sacrificio de Isaac. Isaac es un tipo bíblico de Cristo. Noé es un tipo bíblico de Cristo. Entonces Dios quiso hacer una alianza nueva y eterna que sustituye todas las alianzas anteriores, la de Noé, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de Moisés. Estamos ya en la nueva, en la definitiva. Cuando uno abre una Biblia, tiene que fijarse en qué versión de la Biblia estoy leyendo. Lo primero que a ustedes les aparecerá en internet cuando buscan Sagrada Biblia es la de Reina Valera. Esa edición está mal hecha. Está traicionado el sentido de la Biblia ahí en esa edición. Está manipulada la traducción. Esta es la que usan los hermanos separados. Casiodoro de la Reina y Valera eran 2 sacerdotes que se unieron a Martín Lutero, 2 sacerdotes españoles. Entonces no usen esa. Usen la Biblia de Jerusalén o usen la Biblia de Navarra. Okay. La Sagrada Escritura fue escrita en hebreo y en griego, y algunos pasajes en arameo. Por tanto, lo primero que buscamos es una buena traducción de la Sagrada Escritura. Ok. La tradición, la entrega oral que Dios hizo a Adán y Eva hasta que llega Moisés, y la tradición posterior, cuando ya Jesucristo se había encarnado, había fundado la iglesia. Entonces hay un modo de entender la Biblia, hay un modo de entender la revelación, hay un modo de practicar la liturgia. Entonces, ¿dónde encuentra uno? Si quiere investigar las fuentes de la tradición, tiene que investigar, 1, a los padres de la iglesia y 2, investigar la liturgia. Porque la liturgia es vehículo de catequesis y los padres de la iglesia expusieron de modo sistemático la Sagrada Escritura. Aquí les pongo en este cuadro algunos de los padres de la iglesia en Oriente y Occidente. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Escritores sagrados que exponen sistemáticamente la doctrina cristiana. Esa es la definición. ¿Cómo se caracterizan? Por la antigüedad de su vida. Viven entre los siglos I y VIII. Se caracterizan por la rectitud de su doctrina, la santidad de sus vidas y el reconocimiento de la iglesia. Ejemplos. Padres de la iglesia en Oriente: San Basilio, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, San Cirilo de Jerusalén. Occidente: San Ambrosio, San Agustín, San Pedro Crisólogo, San Juan Crisóstomo. Ok. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, algunas nociones debe tener de geografía, de historia, de literatura antigua. Pero lo más importante que hay que tener son buenas disposiciones interiores. Sintonía con el autor principal, que es Dios. No estoy leyendo una novela. Tampoco estoy leyendo un libro de historia, ni de química, ni de matemáticas, ni de física, ni de estadística. No. Estoy leyendo la palabra de Dios. Ok. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos elementos.
Hay unidad con distintas voces, hay acentos distintos, hay variedad de estilos, hay mucha riqueza. Y hay una gran coherencia en todo el mensaje. ¿Cómo apreciar todo esto? Hay que ir a la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos para entender la Sagrada Escritura. Entonces vamos al Evangelio de San Mateo. Porque a San Mateo se le representa con la figura de un hombre. ¿Por qué? Porque comienza su Evangelio con la lista de los antepasados de Jesús, la genealogía. Y en la genealogía de Cristo la sitúa en 3 periodos de generaciones, cada uno de 14 generaciones. Entonces, este es el modo de presentar San Mateo. San Marcos se le presenta como el león. ¿Por qué? El Evangelio de San Marcos comienza con el episodio de Juan el Bautista en el desierto. Y entre los pueblos judíos, el desierto es un lugar donde hay leones. San Lucas se le representa como un buey o como un toro. ¿Por qué? Porque empieza con la visión que tiene Zacarías en el templo, donde se sacrificaban toros y bueyes en honor de Dios. San Juan como un águila, porque vuela muy alto. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, se dedica a hablar de la encarnación vista desde el cielo. No vista desde la historia terrena, sino vista desde el cielo. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Por el Nuevo Testamento, porque ahí está la plenitud. Del Nuevo me voy al Antiguo y del Antiguo vuelvo al Nuevo. ¿Con qué guía leo la Biblia? El Catecismo de la Iglesia. Porque el Catecismo de la Iglesia es la exposición sistemática de la Biblia. Ok. ¿Cuántos libros tiene una Biblia católica? 73 libros. En el caso de que una Biblia tuviera menos de 73 libros, esa Biblia está manipulada. Ok, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sus libros se pueden dividir en 4 grupos. Los libros históricos, los proféticos, los sapienciales y los libros de la ley. En el Nuevo Testamento solo hay un libro profético, el Apocalipsis. En Lucas 24 nos encontramos con que Jesús, cuando le explica a los discípulos de Maús, que iban tristes de regreso al pueblo, les explica todo, desde Moisés hasta él. ¿Qué significa esto? Que Jesús acepta todo el Antiguo Testamento. Era necesario que todo esto se cumpliera. Es cristocéntrico. El libro de Scott Hahn, que se llama Comprender las Escrituras, yo se lo recomiendo vivamente. Es un manual. Es un poco caro, pero cuando uno compra ese libro, tiene un manual que le explica las Escrituras de un modo muy didáctico. Como es manual, tiene ejercicios, tiene glosario, tiene lecturas complementarias. Entonces, hay cosas en la Biblia que se narran sin alabarlas. Se narran mentiras, pero eso no quiere decir que las mentiras sean alabadas. Se narran adulterios y juramentos hechos en falso. No son alabados. Vamos a un dato muy interesante. San Pedro, cuya estatua sedente ven aquí en la Basílica de San Pedro, dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, ante todo debéis saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada. Yo no sé si Martín Lutero leyó esto, porque él afirma que cada uno interpreta la Escritura, a cada uno el Espíritu Santo lo ilumina. Y aquí se habla de una interpretación oficial. Bueno, la Biblia es inerrante, no tiene errores, no tiene contradicciones, pero advierto, no es un libro de ciencia matemática, ni de ciencia geográfica, ni de ciencia histórica, ni de ciencia estadística. Entonces, ¿qué hacer para interpretar la Biblia? La hermenéutica es la ciencia que interpreta la Sagrada Escritura. Pues hay que tener en cuenta, 1, la analogía de la fe, 2, la analogía bíblica.
Ok. Los libros canónicos son los libros inspirados, en total 73. ¿Para qué Dios escogió un pueblo? Para que custodiara su palabra, que estaba dirigida a todos los hombres. Y para preparar en ese pueblo la encarnación de su verbo, de Jesucristo. Porque ¿qué hace el magisterio de la iglesia? Es el depositario de la Sagrada Escritura y la tradición, encargado de transmitirla, pero nunca puede cambiar nada. Tiene que transportar la Sagrada Escritura. Que cuando Dios Padre quiso revelar, su proyecto es triple: recapitular en su Hijo todas las cosas, elegir y adoptar a todos los hombres como hijos en el Hijo, y reunirlos en el Espíritu Santo para participar de su vida eterna. Ok. Entonces, con esto, ahora quito las diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran. Vamos a ver. Tiene la mano levantada Willy, luego Juan Carlos. No te oigo, Willy, tu micrófono está apagado. Mario, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera creo que ya me la respondió. Yo le iba a decir, preguntarle, porque para entender el género literario en que se escribe cada libro de la Sagrada Escritura, ¿dónde puede uno, digamos, reconocer el género literario para darle mejor interpretación? Pero creo que ya nos dio un manual que podemos utilizar para eso. Sí, el manual de Scott Hahn es magnífico. Okay. La otra es... pues usted sabe que yo me muevo en muchos grupos de personas con el Rosario y otras cosas, y Sí. hay una, creo yo, una fuerte tendencia en muchos grupos a dejarse arrastrar por de las visiones de videntes o de los que llaman místicos, sobre todo los que hablan de la revelación del infierno. Sí. Yo tengo la personal opinión que con el estudio de la Sagrada Escritura es por supuesto suficiente para conocer a Dios cada vez más y aprender de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Sí. Porque pienso que esta tendencia de dejarse llevar por las revelaciones de místicos, de videntes, solo hace que uno se confunda más en la interpretación de la Sagrada Escritura. Y no un añaden comentario nada. en relación a eso. No añaden nada nuevo, ¿verdad? Pero es prudente en su opinión. Bueno, yo no creo, pero creo que sería más conveniente sujetarse al estudio de la Sagrada Escritura más que a leer un montón de cosas. Desde luego que sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Así es. Gracias, don Mario. Muy bien. Sí, Juan Carlos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Por ejemplo, es una pregunta. Una de las actividades que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho hombre, hizo para, digamos, hacer ese enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pudiera ser el misterio de la transfiguración, donde está Moisés, donde está el profeta Elías, y como que da a entender que se está cumpliendo la profecía del Mesías. Así es como lo entendí yo cuando lo leí, don Mario, ¿será correcto? Es que el misterio de la transfiguración pone en evidencia que Cristo es la meta de toda la ley antigua y la meta de todas las profecías. Por eso aparecen con él Moisés, que representa toda la ley antigua, y Elías, que representa a todos los profetas. Cristo está en el centro de los dos. Eso significa el cristocentrismo del cristianismo, ¿verdad? Y como todo el Antiguo Testamento está orientado hacia la persona de Cristo. Ok, y la otra pregunta, don Mario. ¿Los escritos originales de la Sagrada Biblia están depositados en el Vaticano, en su mayoría? No se conservan muchos escritos originales, hay algunos fragmentos de papiros, pero lo que se conserva son copias. Y las copias más antiguas son las que se han encontrado en las cuevas del Qumran, en Israel, junto al Mar Muerto. Unas cuevas donde se encontraron papiros
del siglo III y de antes, metidos en unas ánforas de barro y de piedra. Eso es lo más antiguo. ¿Sí, Pablo? Gracias, hermano. Muy bien. Buenas noches, padre. Les Buenas saludo noches. desde Tegucigalpa, Honduras. Esta es mi primera vez que me conecto. ¿Qué pasó? Bienvenido. Puedes Gracias. invitar a tus amigos también. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Padre, una pregunta. Fíjese que es más que todo por curiosidad que siempre he tenido y ahorita me parece adecuado hacerlo. Los libros apócrifos, Sí. esos, ¿qué nos puede comentar de eso? Sí. ¿Cómo fue que se descartaron? No sé, Sí. sin ánimo de controversia. La iglesia, precisamente a través de la tradición, supo discernir cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Ya en el siglo IV, San Jerónimo fue enviado por el Papa a Tierra Santa para que pudiera hacer una versión de la Sagrada Escritura que entonces se llamó Vulgata. Vulgata quiere decir vulgar, en lengua vulgar. La lengua vulgar entonces era el latín. El Papa Pablo VI hizo la Neo-Vulgata, es decir, con todas las investigaciones desde el siglo IV hasta el siglo XX, se podía hacer una nueva versión de la Sagrada Escritura más completa que la que había hecho San Jerónimo. Entonces ya San Jerónimo recopila todos los libros que, según la tradición, eran inspirados, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Para el Antiguo Testamento nosotros usamos la versión de los 70. ¿Cuál es la versión de los 70? 70 sabios judíos escribieron en Alejandría, Egipto, una versión de la Biblia en griego, que es la que manejan los judíos. Y esta es la que manejamos nosotros. Esa es la que pasó a la Iglesia Católica, la versión de los 70. Martín Lutero usó otra versión, una versión de Palestina. Por tanto, ya entonces se separó. Ahora han vuelto los protestantes a usar la versión de los 70. El problema está en las traducciones. Muy bien, con eso tal vez te aclaro. Por tanto, lo que llaman evangelios apócrifos fueron descartados. Como tales, son narraciones piadosas, hechas con buena intención, pero son apócrifos porque no se sabe exactamente quién fue su autor, y luego porque narran cosas que son fantasiosas. Entonces, el único valor que tienen, pues es un valor, digamos, de respeto por una tradición, por una narración valiosa, dijéramos, desde el punto de vista piadoso, pero nada más. No añaden nada a la Sagrada Escritura, ni a la tradición. ¿Con eso te aclaro, Pablo? Muchas gracias, súper. Muy bien. Luis Alfonso. Sí, buenas noches, don Mario. Buenas noches. En alguna, en la lectura que hicimos, habla de la economía. La palabra solo de la salvación, sí. se refiere al manejo de la salvación o cómo se... Que ahí me quedé, pero... O sea, que es un término que se utiliza en teología para referirse a los medios para alcanzar la salvación, los medios que Dios ha querido utilizar para facilitarnos la salvación en la nueva alianza. A eso se refiere la economía, no se refiere a ninguna cosa económica de dinero. Okay. Y para complementar, en este, pues tal vez vincula con la revelación el principio de nuestra fe. Sí. Porque si no, antes no había fe. No es que no hubiera fe, sino que no era interpretada como lo interpretamos ahora. Sí había fe en el Antiguo Testamento. Lo que no había es que la ley del Antiguo Testamento no otorgaba la gracia, la fuerza interior para salvarse. La ley del Nuevo Testamento otorga también la fuerza interior, que es la gracia del Espíritu Santo. Y eso acrecienta la fe. Sí, pero en efecto, si tú ves la carta de los Hebreos, el capítulo 11, es un himno a
todos los actos de fe de los personajes del Antiguo Testamento. Es precioso. Capítulo 11, versículo 1 y siguientes. Gracias, don Mario. Danilo, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. Bienvenido. Gracias. Tengo la duda y siempre la he tenido de la Virgen María en la versión católica de la Biblia. Y cómo es que ella no es venerada por los hermanos separados, y si ellos están basándose en la versión que utilizan para hacer eso, o es tan solo una interpretación equivocada de ellos. ¿De dónde se basan ellos? ¿De qué Biblia se basan ellos para no tener a la Virgen María? El problema de los hermanos separados es que se niegan a la tradición. Solo la Biblia, nada más la Biblia, y que cada uno la interprete como quiera. Sin embargo, son bastante unánimes ellos en interpretar respecto de la Virgen María una visión muy inferior a la que nosotros en la Iglesia Católica, junto con los ortodoxos, tenemos del papel de María Santísima, elegida por la Santísima Trinidad para ser la Madre de Dios. Muy bien. Entonces ellos no lo ven así porque lo interpretan a su aire. Ya, muy bien. Pero no es que en la Biblia de la Reina Valera diga algo contrario a la Virgen o algo. Pues lo que pasa es que la interpretación que ellos hacen, incluso leen de un modo distinto a Isaías 7:14, que dice aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos en vez de poner virgen pone una joven. Ya ahí ya están destituyendo al sentido original, las palabras les cambian de sentido. Ya no es una virgen, es una joven. Por tanto, podía ser virgen o no virgen, ¿verdad? El milagro está en que ella conserva la virginidad y la maternidad. ¿Ok? Y en el pasaje en donde Cristo le dice a Juan, aquí tienes a tu madre, y a Juan, aquí tienes tu hijo. Ahí queda clarísimo que no tiene otro hijo. Porque si hubiera tenido otro hijo, no tendría sentido que le encargara a Juan que se ocupara de ella. Sí, pero tantos además pasajes. la llama mujer, que es la palabra empleada en el Apocalipsis y en el capítulo 12, y la palabra empleada en Génesis 3:15, mujer. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Para servirte, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Solamente, no sé si lo dijo o de repente no lo escuché. ¿Qué versión bíblica nos recomienda más de tener para? La Biblia de Jerusalén y la Biblia de Navarra. No les recomiendo la Biblia latinoamericana ni tampoco la Biblia Dios habla hoy. Son más baratas, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y en ese sentido son más populares, pero a veces dejan que desear en los comentarios, las notas al pie de página, o dejan que desear en las traducciones. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces parece que no hay ninguna otra mano levantada. Terminamos rezando. Mario, hay un comentario en los mensajes. ¿Y Juan Antonio? Hay un comentario en los mensajes ahí por si nos pudiera decir algo al respecto también. Vamos a ver el comentario. Voy a verlo ahorita. Dice, exégesis y hermenéutica son dos términos aceptados para la interpretación de la Biblia. Sí, así es. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Juan,
ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. que Dios les bendiga, nos vemos. Que estén muy Buenas bien. noches, Mario. Buenas noches. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches.